Muy bien, muchos de vosotros me habéis comentado que tenéis problemas a la hora de identificar el tipo de problema al que os enfrentáis, ¿vale? Entonces os he preparado esta pequeña clave, ¿vale? Que la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que espero que os sirva para poder identificar un problema. Entonces, ¿cómo funciona esta clave? Pues yo primero me pregunto en cuántas dimensiones se produce el movimiento. Es decir, si se produce en una dimensión, que sería en una línea recta, o en dos dimensiones, que sería en un plano. ¿Vale? Vamos a ir por aquí. Se produce en una dimensión, es decir, se da en una línea recta. Me pregunto si la aceleración tangencial es igual a cero. ¿De acuerdo? Si la aceleración tangencial es nula, es decir, no hay aceleración, nos iríamos a un movimiento rectilíneo y uniforme. Y será un movimiento de MRU. Si no, lo siguiente que me tengo que preguntar es, ¿el valor de esa aceleración es el valor de la aceleración de la gravedad? Es decir, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si es así, nos debemos de preguntar si la velocidad inicial del objeto es cero, positiva o negativa. Si la velocidad inicial del objeto fuese cero, tendríamos un problema de caída libre. Es decir, el típico problema de se deja caer un objeto desde cierta altura. Si la velocidad inicial es positiva, tendríamos un lanzamiento vertical hacia arriba. Pues el típico problema de se lanza un objeto hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de tanto. Y si tenemos una velocidad inicial negativa, tendríamos un lanzamiento vertical hacia abajo. Es decir, sería como una caída libre, pero en vez de dejarse caer el objeto, se lanza hacia abajo con una cierta velocidad inicial. Volvemos aquí. Si resulta que esta no es el valor de la aceleración, pues tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya está. Muy bien, pues ahí terminamos los casos en los que el movimiento se da en una única dimensión, en una línea recta. Si se da en dos dimensiones, me tengo que preguntar si la trayectoria que sigue ese objeto es circular. Si la trayectoria es circular, tendríamos un movimiento circular, de los cuales conocemos dos tipos. Para diferenciarlos me pregunto si la velocidad angular omega es constante. Si la velocidad angular omega es constante, es decir, si, tendríamos un movimiento circular uniforme. Si no es constante, quiere decir que habría una aceleración angular y estaríamos en un movimiento circular uniformemente acelerado. Nosotros solamente hemos visto casos de aceleraciones constantes, tanto angular como de la otra, de la tangencial, ¿vale? Muy bien, si no es una trayectoria circular, es decir, se da en un eje X y un eje Y, me tengo que preguntar si la velocidad inicial en el eje Y es cero. Si esa velocidad inicial es cero, tendríamos un tiro horizontal, que son los típicos problemas del avión que hemos visto en clase. Si no es cero, sería un tiro parabólico, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que este vídeo os sirva de ayuda.